Bienvenido a Pulso de Medianoche, una hora de historias de terror acompañadas por el sonido de la lluvia, para que puedas relajarte o dormir, si es que el miedo te lo permite. Suscríbete si quieres seguir explorando la oscuridad. Comenzamos. ¿Saben cómo dice el dicho? ¿Que la curiosidad mató al gato? Bueno, mi curiosidad casi me mata. Empezó de forma bastante inocente, una incursión nocturna en las profundidades de Internet, donde tropecé con un foro dedicado a las rarezas de la web oculta. Siempre he sido un apasionado de lo sobrenatural, los misterios inexplicables que le dan un poco de picante a la vida. Pero esta vez, mi fascinación me llevó a algo mucho más oscuro de lo que jamás había encontrado. La publicación que me llamó la atención era simple, casi demasiado simple dado el estilo dramático habitual del foro. Se vende el libro de las sombras maldito, solo compradores serios. El usuario afirmaba que era un tomo antiguo, encuadernado en lo que parecía piel humana, con páginas que podían invocar o desterrar entidades demoníacas. El precio era elevado, pero la emoción de poseer un artefacto tan prohibido era demasiado tentadora para resistir. 3 días después, un paquete anodino llegó a mi puerta, sin remitente, solo capas de envoltura negro y sin distintivos que parecían absorber la luz a su alrededor. Dentro estaba el libro. Su cubierta era un grotesco mosaico de texturas correosas que me revolvía el estómago. Debía haberme dado cuenta entonces de que algunas cosas es mejor dejarlas sin descubrir. Las primeras páginas estaban escritas en una caligrafía que no reconocía, acompañadas de perturbadores y complejos dibujos de ceremonias rituales y entidades demoníacas tan vívidas que parecían moverse cuando se veían de reojo. Mientras pasaba las páginas, un escalofrío inexplicable se apoderó de mi habitación y el aire se volvió denso como si estuviera cargado de estática. Impulsado por una fuerza que no podía entender, comencé a leer en voz alta. Las palabras torcieron mi lengua, un dialecto extraño que sentí como si estuviera remodelando mis propios pensamientos. Fue entonces cuando comenzaron los susurros, suaves, insidiosos, enrollándose alrededor de mi conciencia como humo. Me instaron a probar uno de los rituales descritos en el libro, un ritual de sellado destinado a atar cualquier espíritu libre que estuviera cerca. Los ingredientes eran cosas simples que tenía en casa: sal, ceniza y un requisito más escalofriante: una gota de mi propia sangre. Los susurros se hicieron más fuertes, ahogando la parte racional de mi mente que gritaba que me detuviera. Dibujé un círculo con la sal y la ceniza, coloqué el libro en el centro y con manos temblorosas dejé caer una gota de sangre sobre su página abierta. El aire crujió como un circuito cargado. La habitación dio vueltas y por un momento pude verlos. Sombras revoloteando al borde de mi visión, sus formas grotescas y cambiantes. El círculo brilló con una luz tenue y de otro mundo, y las sombras retrocedieron como si se quemaran. Continué el cántico. Mi voz ya no era la mía, hasta que con un silencio ensordecedor, todo se detuvo. Estaba solo, o eso creía. El libro permaneció en el círculo, aparentemente inerte, pero la atmósfera había cambiado. Había una pesadez, una malevolencia persistente que cubría cada rincón de mi hogar. Los susurros habían cesado, pero su ausencia era aún más aterradora. Había sellado algo dentro de mí, algo antiguo y enojado. Esa noche no dormí. Las sombras parecían más oscuras, extendiéndose hacia mí con dedos intangibles. Cada crujido de la casa, cada suspiro del viento contra las ventanas se sentía como una advertencia. Había desatado algo al leer ese libro, algo que no tenía intención de ser atado por rituales antiguos. Al amanecer,
El verdadero horror de mi situación se hizo evidente. Mi reflejo en el espejo estaba demacrado, con los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días, pero fue la marca tenue, casi imperceptible en mi antebrazo lo que confirmó mis peores temores. Un símbolo del libro grabado en mi piel como si hubiera sido marcado con un hierro. Lo que sea que había invocado anoche, ahora era parte de mí, y yo era parte de ello. Y eso fue solo el comienzo. Cada página subsiguiente parecía atraerme más y más, revelando horrores no destinados a la mente humana, pero no podía parar. Tenía que saber si había una manera de revertir lo que había hecho, de salvarme del miedo creciente que consumía cada uno de mis momentos de vigilia. No lo sabía entonces, pero mi búsqueda de salvación solo me estaba llevando más profundo a la oscuridad. El libro tenía más secretos que compartir, cada uno más aterrador que el anterior, y yo era su confesor elegido. A medida que los días se confundían en noches intranquilas, los efectos del ritual y el libro maldito se intensificaron. Mi casa ya no se sentía como un santuario. Se había transformado en una prisión con paredes que susurraban secretos en la quietud de la noche. Cada espejo reflejaba una versión de mí que apenas reconocía. Demacrado, pálido, con los ojos atormentados por lo que habían visto. Impulsado por una necesidad desesperada, me adentré más en el libro. Sus páginas parecían infinitas. Cada vuelta revelaba nuevos horrores que ponían a prueba los límites de mi cordura. Las ilustraciones se volvieron más grotescas, representando rituales y criaturas tan malévolas que incluso mirarlas dejaba un residuo de Drow que se adhería a mí como una segunda piel. Estaba determinado a encontrar un ritual de reversión, algo que pudiera deshacer la oscuridad que se filtraba más profundo en mi vida con cada momento que pasaba. Pero mientras buscaba, el libro reveló su verdadera naturaleza. No era simplemente una colección de hechizos y encantamientos. Era una entidad sensible, consciente de mis intenciones y manipulando mis acciones. Una noche, mientras me sumergía en un capítulo particularmente inquietante que detallaba una invocación que salió mal, el aire alrededor mío se volvió opresivamente frío. Mi aliento se empañaba en el aire y la escasa luz de mi lámpara parpadeaba como si luchara por mantener su agarre contra una oscuridad invasora. Fue entonces cuando lo escuché, un gruñido bajo y gutural que parecía emanar de las paredes mismas. Entré en pánico y cerré el libro de golpe, pero el sonido continuó, un recordatorio siniestro de que no estaba solo. La habitación se sentía más pequeña, las paredes acercándose, impregnada de una presencia malévola que se burlaba de mi fiero. En un momento de puro terror, me di cuenta de que el libro no era simplemente un recipiente pasivo de conocimiento antiguo. Era una trampa, una puerta de entrada que me había traído a su red. Los gruñidos dieron paso a una cacofonía de voces, cada una un eco disonante de la anterior. No hablaban en ningún idioma conocido por el hombre, sino en una sinfonía de gritos y lamentos que destrozaron cualquier esperanza de paz. Me cubrí los oídos, pero las voces penetraban más profundo. Un asalto auditivo que parecía eludir el reino físico y resonar directamente con mi alma. El sueño se convirtió en algo elusivo y traicionero. Cuando lograba dormirme, mis sueños eran vívidos y violentos. Visiones de pesadilla, de sacrificios rituales y entidades demoníacas festejando con los indefensos. Me despertaba empapado en sudor, las imágenes persistentes tan viscerales que comencé a temer cerrar los ojos. Pero eran las sombras los que realmente me atormentaban. Ahora se movían, independiente de cualquier fuente de luz, deslizándose por las paredes y el suelo con un propósito. A veces vislumbraba figuras dentro de ellas, con ojos brillando con malevolencia y diversión. Me observaban, siempre justo fuera de mi vista, su presencia una presión constante en la parte de atrás de mi mente. La desesperación me llevó a decisiones imprudentes. Intenté destruir el libro, quemarlo, romperlo,
arrojarlo al río, pero siempre regresaba, ileso y burlón. Cada intento me dejaba más débil, más agotado, como si el libro se alimentara de mi desesperación. El aislamiento fue completo. No podía atreverme a involucrar a otros, a exponerlos al horror que ahora vivía al borde de mi existencia. Mis llamadas telefónicas no fueron contestadas. Mis mensajes no fueron devueltos. Estaba solo, completamente solo, con el libro y su legión de sombras. A medida que la línea entre la realidad y las visiones de pesadilla se difuminaba, me encontré deslizándome más y más en la locura. El libro ya no era solo un objeto físico, sino una presencia que invadía cada rincón de mi vida, dictando cada uno de mis movimientos con sus oscuros caprichos. En mis momentos de debilidad, me pregunté si la única escapatoria era ceder por completo, abrazar la oscuridad que me llamaba desde las páginas manchadas de sangre. Pero una tenue chispa de resolución parpadeó dentro de mí, una resolución para luchar, para recuperar mi vida del abismo que me llamaba con un canto de sirena. Y así, armado con un tenue atisbo de esperanza, pasé la página, buscando una respuesta, una forma de romper los lazos que me unían al oscuro corazón del libro. Poco sabía yo. Lo peor estaba aún por llegar. A medida que los días se convertían en semanas, mi realidad se había vuelto un laberinto retorcido de pasillos oscuros y amenazas susurradas. Cuanto más me involucraba con el libro, más parecía alimentarse de mi miedo, haciéndose más fuerte, su influencia más invasiva. A pesar de la experiencia infernal, una parte de mí se aferraba desesperadamente a la esperanza de encontrar una solución dentro de sus páginas malditas. Esa esperanza era tanto mi salvación como mi maldición. Fue durante una noche particularmente sombría que tropecé con un capítulo que no había estado ahí antes. O quizás sí estaba, y solo ahora estaba listo para verlo. Esta sección se titulaba ominosamente La atadura de las sombras, y prometía un método para contener la oscuridad que se había derramado en mi vida. El ritual requería elementos que no solo eran raros, sino peligrosos de conseguir. Necesitaba el hueso de un hombre ahorcado, el corazón de un cuervo y la ceniza de un árbol alcanzado por un rayo. Recolectar estos elementos me obligaría a enfrentar las manifestaciones físicas de los horrores que había estado viviendo. Cada adquisición fue una pesadilla en sí misma. El hueso tuvo que ser tomado del cementerio local, un lugar que se había convertido en un refugio para las sombras que me perseguían. La noche que elegí para esta tarea era sin luna, la oscuridad casi palpable. Mientras cavaba en la tumba, los suaves golpes de mi pala parecían resonar en las profundidades de la tierra, respondidos por la risa tenue y burlona de lo invisible. Recuperar el corazón del cuervo no fue menos espeluznante. Los cuervos sabían lo que buscaba. Se reunieron, observándome con sus ojos afilados e inteligentes, graznando amenazantemente como si se comunicaran con las sombras que revoloteaban al borde de mi visión. Cuando finalmente capturé uno, su corazón latiendo salvajemente contra mi palma, se sintió como un presagio, una señal de la oscuridad que estaba luchando por superar. El último elemento, la ceniza, me envió al corazón de un bosque del que los lugareños hablaban solo en susurros. Un rayo había marcado su centro, golpeando un ócle una vez majestuoso que ahora se alzaba como un centinela carbonizado. Al recolectar la ceniza, sentí los ojos del bosque sobre mí, el peso de 1000 miradas malévolas que parecían empujarme más allá de un límite que ya no entendía del todo. Con los 3 objetos en mi poder, me preparé para el ritual. Las instrucciones del libro eran claras, pero cada paso era una batalla contra el pavor creciente que amenazaba por abrumarme. Me instalé en mi sótano, las paredes ya garabateadas con símbolos protectores que había grabado durante noches insomnias. El círculo fue trazado con precisión, cada elemento colocado según la geometría arcana descrita en el libro. Y cuando comencé el encantamiento,
El aire se espesó, la oscuridad se coaguló en formas demasiado horribles para comprenderlas por completo. Se presionaron contra la barrera del círculo, sus formas un grotesco tapiz de todos mis furores manifestados. Las voces regresaron, más fuertes que nunca, una cacofonía que intentaba ahogar mi propia voz. Continué, mi voz firme con una resolución forjada desde lo más profundo de mi terror. Cuando el ritual alcanzó su clímax, el sótano estalló en una luz eldritch que quemó las sombras, pero el alivio duró poco. Las sombras, aunque atadas, no se habían ido. Se retorcían dentro de sus confines, una masa de oscuridad hirviendo de malicia al borde del círculo. Su atadura era una solución temporal, una jaula para una amenaza que anhelaba liberarse. Agotado me desplomé. El peso de mis esfuerzos me arrastró a un sueño inquieto. Soñé con mares oscuros y cielos más oscuros, con voces que prometían un tormento sin fin. Me desperté en una casa envuelta en silencio, el tipo de silencio que grita. El libro yacía abierto como si esperara, sus páginas aleteando como si respirara. La tercera parte no me había acercado a la salvación, solo me había llevado más profundamente a la oscuridad. Al prepararme para los desafíos que se avecinaban, supe que la verdadera prueba de mi voluntad aún estaba por llegar. Las sombras estaban contenidas, pero no derrotadas, y el libro guardaba más secretos que aún no había descubierto. Mi lucha estaba lejos de terminar, y la oscuridad era paciente, siempre esperando un desliz, una señal de debilidad para explotar. Las secuelas del ritual dejaron una inquietante quietud en mi casa que distaba de ser reconfortante. Las sombras, aunque atadas, pulsaban con una energía malévola desde los confines de su prisión, un recordatorio visual de la oscuridad que se cernía justo más allá de mis barreras protectoras. Cada uno de mis movimientos se sentía observado, cada susurro del viento un potencial presagio de un horror renovado. El libro, siempre mi verdugo, parecía pulsar con vida propia, sus páginas ocasionalmente revoloteando como si anticiparan mi próximo intento desesperado de librarme de su maldición. Los días pasaron en una neblina surreal, cada uno indistinguible del siguiente, marcado solo por mi deterioro mental y la lenta degradación de los límites que tan con problemas había erigido. Podía sentir que los símbolos protectores grabados en las paredes comenzaban a desvanecerse, como si la propia oscuridad los estuviera eliminando, reclamando el territorio que temporalmente había arrebatado. Al borde del abismo, decidí buscar ayuda externa. Contacté a un conocido, un autoproclamado experto en fenómenos paranormales, quien accedió a visitar bajo la apariencia de la curiosidad. Cuando llegó, el peso de su mirada era palpable, escaneando la habitación con una mezcla de escepticismo y miedo velado. Mientras lo guiaba al sótano, la temperatura bajó perceptiblemente, el aire denso, con el sabor eléctrico de la fatalidad inminente. Al descender las escaleras, su comportamiento casual flaqueó. Se detuvo. Su mano temblaba ligeramente mientras se cernía sobre el círculo que contenía las sombras hirvientes. «Has manipulado algo antiguo, algo profundamente malévolo», susurró. Su voz apenas se escuchaba por encima del gruñido bajo que parecía emanar del propio libro. Le expliqué los rituales, mi voz ronca por la desesperación, mostrándole el libro y las páginas que habían dictado mis acciones. Sus ojos se abrieron con cada detalle. Una creciente comprensión de la gravedad de mi situación amanecía en él. «Esto no se trata solo de contención», dijo con voz urgente. «Los has anclado a este lugar, a ti. No se detendrán hasta que lo hayan consumido todo». Las sombras, como si percibieran su discusión, se intensificaron, retorciéndose en el círculo que brillaba ominosamente. Mi amigo comenzó a dibujar apresuradamente nuevos símbolos alrededor del círculo existente, cantando en voz baja. La atmósfera clepitó, una batalla visible de voluntades desarrollándose ante nuestros ojos. Me instruyó que repitiera los cánticos, nuestras voces fusionándose en una súplica desesperada de alivio. Por un momento pareció que podríamos prevalecer. La luz dentro del círculo se hizo más brillante, las sombras retrocediendo. Pero luego,
Con un sonido como un trueno, el círculo se hizo pedazos. La oscuridad surgió, una ola de malevolencia desenfrenada que nos hizo retroceder. Mi amigo gritó, un sonido trágicamente truncado cuando las sombras lo envolvieron, arrastrándolo a su abismo antes de que pudiera reaccionar. Me quedé solo. El silencio regresó, más pesado ahora con el peso de mi intento fallido y la pérdida de mi único aliado. El libro yacía abierto, sus páginas burlándose de mí, las voces susurrantes más fuertes que nunca. Llenaron la casa, un recordatorio constante de la profundidad de mi locura y el precio de mi soberbia. A raíz del desastre, los límites entre mi mundo y el de las sombras comenzaron a difuminarse. Veía destellos de movimiento en el rabilla del ojo, escuchaba susurros justo detrás de mi hombro. El sueño se convirtió en un lujo imposible, cada intento plagado de pesadillas de ser arrastrado a la oscuridad, de vacíos interminables y la risa resonante del libro. Supe entonces que tenía que confrontar la fuente de mi tormento directamente. El libro tenía respuestas, pero también contenía la clave de mi condenación. Mientras me sentaba una vez más ante él, un plan comenzó a formarse, un ritual final, uno que me liberaría del control de las sombras o me ataría a ellas para siempre. Reuniendo la poca fuerza y resolución que me quedaban, me preparé para la confrontación final, sin saber que la verdadera naturaleza del libro aún estaba por revelarse y con ella los secretos más oscuros de las sombras que buscaban reclamarme. El peso de la fatalidad inminente se cernía sobre mí mientras me preparaba para lo que sabía que podría ser mi acto final. Las sombras se habían vuelto más audaces, más agresivas, sus formas ahora claramente visibles mientras merodeaban los bordes de mi santuario cada vez más frágil. El libro, mi verdugo y única guía, yacía abierto sobre la mesa, sus páginas aparentemente ansiosas por el clímax de nuestra sombría saga. Había reconstruido un nuevo ritual a partir de fragmentos de varias invocaciones dentro del libro, cada uno elegido por su potencia y la promesa de una separación definitiva de las fuerzas sobrenaturales que sin saberlo había atado a mi mundo. Esta sería mi última apuesta, poniendo mi propia alma en juego contra la oscuridad que amenazaba consumirla. Armado con una mezcla de reliquias sagradas y sustancias prohibidas, comencé el arduo proceso de dibujar un nuevo círculo, mucho más complejo y abarcando la totalidad de mi sótano. Dentro de este círculo coloqué cada símbolo de protección que conocía, cada uno un testimonio de la resiliencia humana contra lo desconocido. A medida que la noche se profundizaba, la atmósfera se tensó como una soga. El aire era denso, con el zumbido eléctrico de fuerzas invisibles convergiendo en mi hogar. Podía sentir los ojos de innumerables entidades malévolas sobre mí, su mirada perforando el velo de la realidad. Con el círculo completo, me paré en su centro, con el libro en mano, y comencé a cantar. Las palabras eran una mezcla de lenguas antiguas, sus sílabas pesadas con poder y peligro. Mientras hablaba, el aire a mi alrededor brilló, la realidad doblándose bajo la tensión del ritual. Las sombras vacilaron al borde del círculo, sus formas parpadeando entre este mundo y algún otro impío. Se agitaban y rugían, una cacofonía de rabia que sacudía los cimientos de la casa, pero el círculo se mantuvo, una barrera forjada por la desesperación y el conocimiento arcano. A mitad del encantamiento, el libro mismo comenzó a reaccionar. Vibró intensamente, su cubierta abriéndose como si contuviera una fuerza desesperada por escapar. Continué, mi voz firme a pesar del caos que estallaba a mi alrededor. Las últimas palabras del ritual fueron una súplica, una orden de liberación, gritada sobre el estruendo de la furia de las sombras. Cuando la última sílaba resonó a través del tumulto, una luz cegadora brotó del libro, envolvió la habitación, purificando y quemando. Las sombras retrocedieron con gritos antinaturales, sus formas disolviéndose mientras la luz las cubría. El brillo era abrumador, una columna abrasadora de fuego celestial que parecía limpiar todo lo que tocaba. Cuando la luz finalmente retrocedió, el silencio que le siguió fue profundo. El sótano yacía en ruinas, los restos de mi círculo protector quemados en el suelo. El libro yacía a mis pies, su cubierta carbonada, sus páginas ahora vacías. Cualquiera que fueran los poderes que antes había tenido, ahora estaban extinguidos. Agotado más allá de toda medida, me desplomé allí,
En medio de los restos de mi última resistencia, sueños libres de oscuridad por primera vez en lo que pareció una eternidad. Al despertar, el mundo parecía diferente, más ligero de alguna manera, como si un velo se hubiera levantado. Mi hogar estaba en silencio, el peso opresivo de las sombras había desaparecido. Tentativamente probé los límites de mi vida recuperada, sin encontrar rastro de las fuerzas malévolas que me tormentaban. Después, enterré el restante del libro en un lugar donde nadie lo encontraría, profundamente en la tierra, encerrado en una caja linada con sigilos de contención. Las cicatrices que dejó en mi vida fueron profundas, un recordatorio constante del precio de adentrarse demasiado en lo desconocido. Había sobrevivido, pero no ileso. Mi historia, una advertencia clara para aquellos que siguieran mis pies, sigue siendo un testimonio de la delgada y traicionera línea entre la curiosidad y la imprudencia. En cuanto a las sombras, su ausencia es un alivio. Sin embargo, de vez en cuando me encuentro mirando por encima del hombro, un hábito nacido de una precaución difícilmente aprendida, preguntándome si la oscuridad alguna vez renunciará verdaderamente a su control sobre mí. Normalmente no publico cosas como esta, pero o lo escribo todo o me vuelvo completamente loco. Para dar contexto, tengo 25 años. Trabajo de forma remota como revisor de contenido para una plataforma de redes sociales. No la nombraré, pero la conocerían. Y vivo en una pequeña casa de alquiler en Nuevo México, justo a las afueras de Albuquerque. Me mudé a principios del año pasado. Es una de esas casas de un solo piso de los años 70 con paredes texturizadas, tuberías ruidosas y la cucaracha ocasional, por muy limpia que la mantengas. Ahora, volvamos al principio. Tenía esta conejita, Snowy. Sí, lo sé, un nombre tonto. Tenía 11 años cuando la adopté. Era una pequeña enana de Holanda blanca con ojos rojos y vivió mucho más de lo que cualquiera esperaba. Murió el pasado noviembre. Sé que es solo una coneja, pero me afectó. Era lo último viviente de mi infancia, y cuando trabajas de forma remota y vives solo, el silencio se vuelve ruidoso. Así que, una noche de enero, estaba despierto a las 2 a.m., demasiado metido en una de esas espirales de YouTube, ya saben cuáles. Historias de terror animadas, extraños gráficos de iceberg, inmersiones profundas en canales de conspiración. Terminé viendo este video sobre rituales supuestamente encontrados en la dark web. Tampoco era la típica basura edgy. Este era sobre la resurrección de animales. No era llamativo ni sensacionalista. El tipo del video estaba filmando con una webcam desde lo que parecía un sótano. Sonaba canadiense o del Medio Oeste y dijo que había traído de vuelta a su gato después de que lo atropellara un coche. No sé por qué lo creí. Ni siquiera lo creí del todo. Solo sentí que, bueno, no pasaría nada por intentarlo, ¿verdad? Para ser honesto, ni siquiera entré en la dark web real. Era solo una resubida en un foro oscuro. Un tipo había publicado los pasos, impresos en un inglés chapucero, casi como si alguien lo hubiera copiado de un sitio web antiguo y lo hubiera pasado por el traductor de Google hace 5 años. Tenía toda la basura cliché que esperarías: un círculo de sal, luz de velas, algunos cánticos en un idioma que ni siquiera tenía vocales. Pero el último paso pedía algo vivo, algo pequeño. No entraré en detalles porque no estoy tratando de que me bajen esta historia o me la desmoneticen, pero sí, lo hice. Seguí los pasos. Saqué la caja de zapatos en la que Snowy había sido enterrada del patio trasero, hice el ritual en la sala del altar, apagué todas las luces y usé esta extraña vela negra que había comprado a un vendedor wicano en Etsy meses atrás, sobrante de cosas de Halloween. Al principio no pasó nada. Me sentí ahí, en el círculo de sal, como un idiota. Después de unos 20 minutos, guardé todo, fregué el suelo y tiré el trozo de vela y me fui a la cama. A la mañana siguiente, fui a sacar la basura y noté algo extraño junto al cubo. Algo pequeño, blanco, sucio. Era Snowy. No estaba descompuesta. Eso fue lo primero raro. Se veía exactamente como antes de morir, excepto que sus orejas se movían como locas y sus patas estaban rígidas al caminar, casi como un juguete de cuerda con un engrane roto. Sus ojos tampoco eran rojos, eran oscuros, ni negros ni marrones, solo oscuros. Ahora,
Si hubiera tenido algo de sentido común, me habría asustado. Habría quemado salvia por todas partes, la habría vuelto a meter en la caja, la habría enterrado el doble de profundo, tal vez incluso me habría mudado. Pero no lo hice. Tenía curiosidad. La metí en casa. Empezó a hacer esto. Cada noche se sentaba en la esquina de mi cama, perfectamente quieta, sin ni siquiera parpadear. Durante el día saltaba como siempre, aunque más lento. No comía, no bebía, pero defecaba estas bolitas duras y obscuras que olían mal, como a goma quemada o algo industrial. Esa primera semana después de que regresó, empezaron a pasar pequeñas cosas. Mi teléfono se bloqueó, no encendía, no cargaba, tuve que comprar uno nuevo. Luego mi tarjeta de crédito fue clonada en una gasolinera. Me di cuenta de la alerta demasiado tarde y el banco me congeló la cuenta. Luego se rompió el calentador de agua, $700 para arreglarlo. No es el tipo de mala suerte que grita paranormal, solo una serie de cosas realmente inconvenientes. Pero luego mis abuelos, yo era muy cercano a ellos, vivían en Temecula, California. No los había visitado en un tiempo, pero nos enviábamos muchos mensajes de texto. Luego, el mes pasado, recibí una llamada de mi tío, destrozado. Dijo que mi abuela se resbaló en el baño, se golpeó la cabeza y no lo logró. 3 días después, mi abuelo simplemente no despertó. Eso se sintió mal, como que estadísticamente, sí, tal vez eso pasa, pero tan pronto, tan juntos. Y aquí es donde se pone peor. Revisé la cámara de la sala después de regresar del funeral. Tengo una pequeña Wisecam apuntando hacia el sofá, solo porque me gusta saber que nadie está entrando mientras estoy fuera. Estuve fuera de casa durante 5 días. La conejita se quedó en la caja, me aseguré de ello. Pero el metraje, no lo exagero, muestra a Snowy caminando, completamente erguida, solo sobre sus patas traseras. La vi saltar al sofá como un niño fingiendo ser conejo para Halloween. Se quedó ahí, durante 20 segundos, miró directamente a la cámara y luego salió del encuadre como si tuviera dónde ir. No he vuelto a tocar esa cámara desde entonces, solo la apagué y la giré hacia la pared. La cosa se pone peor, pero pararé aquí por ahora. Esto ni siquiera es la mitad de la historia. Si quieren que publique la segunda parte, avísenme. Pero si están pensando en buscar foros para esos rituales e intentar algo solo para ver si funciona, no lo hagan. Se los digo como alguien que lo hizo. No querrán traer de vuelta algo que no quería quedarse muerto. Así que, después del metraje de la cámara, dejé de usar la sala de estar por completo. Trasladé mi configuración de laptop a la cocina y también empecé a dormir ahí, en un colchón plegable barato que compré en Craigslist. Snowy se mantuvo encerrada en su caja, pero honestamente ya no creo que eso importara. Por esas fechas, gente extraña empezó a aparecer cerca de mi casa. No me refiero a fantasmas ni nada, me refiero a gente real. Hay un tramo de calle a una vuelta de mi casa, bastante tranquilo, excepto por algún que otro corredor. Una noche estaba sacando la basura y noté una camioneta blanca estacionada al otro lado de la calle, con las luces apagadas, el motor encendido, simplemente al ralenti, con las ventanas demasiado oscuras para ver a través. Me quedé ahí un minuto, no pasó nada, así que volví a entrar. La noche siguiente lo mismo, la misma camioneta. Entonces lo publiqué en Nextdoor. Alguien me envió un mensaje privado y dijo: también han estado estacionados frente a mi casa, no te acerques. Sin contacto, sin seguimiento. El usuario borró su comentario en 1 hora. Estuve atento después de eso. Descargué una cámara de salpicadura barata e instalé la ventana de mi habitación mirando hacia la calle. Esa camioneta volvió 5 noches seguidas. Nunca subió a la entrada, nunca salió, pero nunca se fue hasta aproximadamente las 3:30 de la mañana, más o menos 10 minutos. Aquí es donde las cosas pasaron de espeluznantes a algo más. Tengo un primo llamado Eli que vive en Austin. Le encanta la tecnología. Construyó su propia computadora, solía trabajar para una empresa de ciberseguridad mediana. Le envié el metraje casualmente, solo diciendo: «Oye, ¿esto te parece raro?». Me llamó en 10 minutos. Lo primero que dijo fue: «¿Te metiste en algo en línea que no debías?». No le respondí. Me dijo que la matrícula del camión no estaba registrada en ninguna base de datos civil a la que él tuviera acceso. Incluso intentó buscarla a través de algunas puertas traseras que su antiguo trabajo aún tenía abiertas. «En blanco», dijo. «Podría pertenecer a una empresa privada».
posiblemente exmilitar o algo peor. Esa misma noche, Snowy escapó de la jaula. El cerrojo no estaba roto, el alambre no estaba doblado, simplemente estaba abierto. No la encontré hasta la mañana siguiente, acurrucada encima de mi módem. Estaba frito, completamente derretido por dentro. El internet estuvo muerto durante 4 días, y cuando llamé a mi proveedor, dijeron que tendría que reemplazar toda la configuración del router, algo sobre una sobrecarga de voltaje. No mencioné a la conejita, solo asentí y pagué la tarifa. Empecé a ir a trabajar a un Starbucks a unos 15 minutos de distancia. Se convirtió en mi único espacio seguro. Algo de estar rodeado de extraños hacía que las cosas se sintieran normales de nuevo. Un día, mientras estaba ahí, abrí Instagram y recibí un mensaje directo de una cuenta que no seguía, sin nombre ni foto de perfil, solo un mensaje. El espíritu equivocado regresó. No respondí, ni siquiera lo abrí correctamente, solo le hice una captura de pantalla y bloqueé la cuenta. Pero la pantalla siguió parpadeando después de eso, solo mi teléfono, no el de nadie más. Mis aplicaciones se bloqueaban cada vez que intentaba usar mi cámara. Mi Spotify se congelaba en esta canción, Doomed User de Deftones, incluso si no la estaba reproduciendo, y cuando la saltaba, volvía a aparecer en la cola cada pocas tracks. A estas alturas, había dejado de dormir más de unas pocas horas. Tenía un cuchillo de cocina debajo de la almohada, no por fantasmas, sino porque realmente pensaba que alguien iba a entrar. Una noche, me despertó un ruido agudo de animal, no un grito, no un gruñido, algo como un MP3 con fallas de un grito de conejo, si eso tiene algún sentido. Lo seguí hasta el cuarto de lavado. Snowy se había ido, no muerta, se había ido. La puerta de la jaula estaba cerrada, todavía con el pestillo. La ventana estaba cerrada. Nada en la casa estaba abierto o fuera de lugar, pero ella ya no estaba allí. No fui a buscarla. No quería. En cambio, volví a ese foro donde había encontrado el ritual. Estaba enterrado bajo capas de publicaciones basura y bots de spam, pero finalmente encontré el hilo original, excepto que ahora el nombre de usuario que lo publicó estaba marcado como desactivado. Violación, política, tráfico. ¿Tráfico de qué? No lo entendía. Todavía no lo entiendo. Pero los otros comentarios también habían cambiado. Ahora había un montón de respuestas que no estaban antes. Gente hablando de cosas que habían traído de vuelta. Perros, pájaros, el hámster de un niño. Todos decían lo mismo de alguna forma. No eran ellos, solo los usaban. Había una publicación de alguien que afirmaba haber traído de vuelta a su iguana y luego la vio arrastrarse dentro de su primo mientras dormía. Ese hilo fue eliminado poco después. Esa noche empaqué una maleta y conduje hasta la casa de mi amiga Norra, en Santa Fe. No le dije por qué, solo que necesitaba quedarme. Estuve ahí unos 3 días antes de que ella notara los arañazos en el interior del espejo de su baño. Pequeños, 4 en fila, bajos sobre el cristal, como si algo se hubiera posado en el mostrador y hubiera estado estirando hacia arriba. Era real, físico. Pasé mi uña por uno y se desprendió como sangre seca. Nora me pidió que me fuera al día siguiente. No de mala manera, solo una cuestión de límites. Lo respeté. Desde entonces no he vuelto a mi casa. Todavía está a mi nombre. El alquiler se paga mediante una transferencia programada, pero ya no reviso las cámaras. Apagué las alertas de movimiento. El abogado de mis abuelos se puso en contacto hace unos días. Al parecer, reescribieron su testamento 6 semanas antes de morir. Me lo dejaron a mí, todo. Pero aquí está la parte que no me deja en la cabeza. El abogado dijo que mi abuelo estaba escribiendo cartas antes de fallecer. No emails, escritas a mano, un montón de ellas. Solo una iba dirigida a mí. Todavía no la he abierto. Esperé 5 días antes de abrir la carta. La guardé doblada dentro de un bolsillo de sudadera, aún sillada en uno de esos sobres delgados crema con una caligrafía que se veía exactamente como solía firmar las tarjetas de cumpleaños. Su nombre estaba escrito con una pluma de tinta en bloque en la parte de atrás, Harold M. Grayson. Debajo, mi nombre, sin remitente ni fecha. Terminé abriéndola en un estacionamiento detrás de un subway, lo cual suena estúpido, pero era el único lugar donde me sentía lo suficientemente lejos de todo.
No había nadie alrededor, un espacio abierto, y el olor a sándwich me mantenía con los pies en la tierra. La carta era una hoja, 2 párrafos cortos. La caligrafía comenzó limpia, luego se volvió más desordenada cerca del final, como si hubiera escrito la última mitad con la mano temblorosa. Esto fue lo que decía: no sé cómo te involucraste en esto, pero sé que lo hiciste. La vi. Estaba sentada en la alféizar de la ventana como antes, pero no era la misma. Nunca creí en nada de esto hasta esa noche. Necesito que hagas lo correcto y la devuelvas. ¿Sabes a qué me refiero con eso? Por favor, no dejes que se quede mucho tiempo. A ellos no les importan los animales, los usan, experimentan a través de ellos. Hay algo pegado a eso. Ya no es tuyo, nunca lo ha sido. No confíes en nada que se sienta familiar. Nos siguieron por una semana, ya lo saben. Ese segundo párrafo lo leí como 10 veces. No sé cómo diablos supo él nada de eso. Nunca le conté a nadie sobre Snowy, ni a mis compañeros de trabajo, ni a Nora, ni siquiera a Ellie. Y mis abuelos estaban completamente desconectados de la tecnología. No usaban smartphones, apenas usaban el email. Entonces, ¿cómo supo mi abuelo que ella estaba sentada en el alféizar de la ventana como antes? Eso era algo que solía hacer Snowy cuando era niño en su casa. La llevaba durante las visitas de verano y ella se sentaba ahí en la luz de la mañana, masticando nada, apenas moviéndose. Ellos pensaban que era lindo. Yo siempre pensé que era cosa de conejos. Me afectó más de lo que quiero admitir. Volví a Albuquerque a la mañana siguiente. No a mi casa, solo al borde de la ciudad. Entré en una gasolinera y usé el Wi-Fi para profundizar en ese foro, donde encontré el ritual. Me tomó casi una hora pasar los enlaces de imágenes rotos y los antiguos hilos de spam, pero finalmente encontré una publicación titulada Protocolo de reversión, solo entidades animales, no usar en sujetos humanos. No había descripción, solo un archivo, PDF, 3 páginas. Lo descargué y lo guardé en una USB. No sé qué tan real era esto. Pudo haber sido otro buscador de atención, pudo haber sido falso, como el 90% de la basura en ese sitio, pero algo en ello se sentía frío, no malvado, solo estéril, como si hubiera sido escrito por alguien que no le importara lo que le sucediera a quien lo usara. El protocolo era básicamente la inversión del ritual original, pero con pasos adicionales que no estaban en el primero, como una segunda capa de algo. Requería un objeto de la vida original del sujeto, algo que reconociera y algo que hubiera arruinado. Esa última parte me detuvo. ¿Qué había arruinado Snowy? Entonces recordé el módem, el router frito, el que me costó 4 días de trabajo. Todavía lo tenía en el garaje en una caja de cartón debajo de un montón de paquetes vacíos de Amazon. Y el objeto reconocido todavía tenía su pequeño arnés, el rojo, de cuando la sacaba a pasear cuando vivía en Oregon. Pasé toda la noche reuniendo cosas, el módem, el arnés, hasta encontré uno de sus viejos mechones de pelo pegados a un cepillo que no había usado en años. Lo coloqué todo en el patio trasero, bajo la luz del porche. Todavía no hice el ritual, solo me quedé mirándolo todo. Fue entonces que lo vi, al otro lado del patio trasero, sentado justo más allá de la línea de árboles donde termina la propiedad. Algo se movió. No caminaba, no corría, solo se movía como si hubiera estado quieto por mucho tiempo y finalmente había decidido volver a respirar. No era Snowy, era más alto, delgado, de piel gris pálida con las extremidades que parecían estiradas demasiado lejos, como si hubiera tomado prestado el esqueleto de otra persona y aún no había descubierto cómo usarlo. No se acercó, no se inmutó cuando di un paso adelante, simplemente se quedó ahí y ladeó la cabeza, despacio, como si estuviera escuchando. Luego se agachó como una berrapiña y salió disparado de lado, no hacia mí, hacia la carretera. Al día siguiente, me enteré de que a un vecino a 3 casas de distancia se le había perdido su perro. Luego, un niño pequeño de la calle de enfrente empezó a tener terrores nocturnos tan fuertes que tuvieron que llevarla al hospital. Su mamá le dijo a las noticias locales que la niña no paraba de gritar sobre un conejo blanco con patas raras.
fue entonces cuando lo entendí. Ya no era solo Snow. Lo que sea que entró a través de ese ritual, lo que sea que se enganchó a ella, se estaba moviendo, encontrando otras grietas, nuevos hogares, nuevos lugares para habitar. Y ahora tenía que tomar una decisión. Si hacía el protocolo de reversión, no había garantía de que lo terminaría. Podría empeorarlo. Pero si no hacía nada, seguiría saltando, seguiría arrastrándose por todo lo que tocaba. Le envié un correo electrónico a él. Le dije que necesitaba algo, una forma de rastrear el movimiento a través de las redes, algo para seguir los pings de señal, incluso los pequeños, que vinieran de dispositivos modificados o cualquier cosa fuera del comportamiento normal de los datos. Él sabía que era mejor no preguntar por qué. Simplemente me envió una carpeta comprimida con software personalizado y me dijo: ejecuta esto en una laptop nueva, preferiblemente una que nunca hayas conectado al Wi-Fi de tu casa y no abras ningún puerto. Compré una Lenovo usada en Facebook Marketplace ese mismo día, porque lo que sea que traje de vuelta, estaba aprendiendo. Y ya no era solo mío. Ejecuté el programa de rastreo que Eli me envió desde la laptop que compré. Instalación limpia, sin redes Wi-Fi guardadas, nada conectado a mi teléfono, simplemente limpio. El software no tenía una interfaz de usuario, solo líneas de terminal y una ventana de registro. Detectó movimiento de inmediato, pequeños picos, no en la propia laptop, sino alrededor de la casa. Dispositivos que no había usado en semanas estaban emitiendo pings. Un viejo Roku, mi PS4, que no había estado enchufada desde septiembre. Un altavoz Bluetooth que literalmente tiré después de que empezó a hacer ruido estático por sí solo. Ninguno de ellos estaba encendido, ni siquiera conectados a la misma toma de corriente. Lo peor, la señal rebotaba como si algo estuviera usando cada uno para saltar. No solo de una habitación a otra, sino a otros edificios, casas cercanas, probablemente incluso a través de coches en movimiento si tenían algo inteligente funcionando. No estaba confinado a mi casa, ahora era móvil. ¿Quería salir? Venderlo todo, mudarse, borrarme de cada aplicación, cerrar cada cuenta. Pero ya estaba atado, y creo que lo que sea que era, sabía que lo estaba siguiendo. Porque 2 días después de ejecutar ese escaneo, Nora desapareció. No la había visto desde que me pidió que me fuera, pero todavía nos enviábamos mensajes de texto, en su mayoría memes, solo reels estúpidos de Instagram, lo que sea que mantuviera las cosas sintiéndose normales. Pero un martes al azar en la mañana, dejó de responder. Envié 4 mensajes durante los 2 días siguientes, nada. No quería parecer desesperado, así que me retiré. El viernes, su compañera de cuarto me llamó. Dijo que Nora nunca volvió a casa del trabajo el miércoles, sin llamadas, sin aparecer, el teléfono apagado, nada faltaba de su habitación, excepto su inhalador. No le dije a su compañera de cuarto lo que sabía. ¿Qué podría decir? Oye, sí, es posible que haya arrastrado a tu amiga a una situación de entidad de datos post-resurrección, porque quería ver a mi conejita de nuevo. Nadie creería eso. Apenas lo creo yo mismo. Pero esa noche empecé a notar algo más. El TikTok de Nora seguía publicando, aunque no videos de ella, solo clips estáticos. Cosas como un paneo de lo que parecía una sala de estar gris, un primer plano de hojas de hierba moviéndose en el viento, demasiado cerca. Un video de 6 segundos de una señal de stop sin nada moviéndose en el fondo, sin subtítulos, ni etiquetas. La misma pista de audio cada vez. Un zumbido bajo, mezclado con una débil respiración animal, como un conejo jadeando en un micrófono malo. Los comentarios estaban desactivados. Ella nunca programaba publicaciones así. Apenas usaba TikTok para otra cosa que no fuera a ver fallos de baile y videos de maquillaje. Reporté la cuenta. No pasó nada. 2 días después, alguien usando su perfil me envió un mensaje directo. Tú hiciste que se pareciera a ella.
ahora la usa mejor. Fue entonces cuando supe que no podía demorarme más. Fui a la casa por última vez. Estacioné a una cuadra. Caminé por la ruta trasera para evitar las cámaras Ring en las casas de los vecinos. Traje la caja, la del módem, el arnés, el cepillo. Traje un cuchillo, no porque creyera que lo necesitara, sino porque se sentía como lo único sólido que me quedaba a lo que aferrarme. Adentro, el lugar olía mal, no a podrido, sino sintético, como plástico derretido y alisador de cabello químico. Mantuve las luces apagadas. Preparé el ritual en el mismo lugar donde hice el primero. Líneas de sal, luz de vela. Las instrucciones del PDF estaban en mi teléfono. Las seguí exactamente, sin improvisar. Luego hice la parte que no quería hacer. La reversión requería un corte. El documento decía: el sujeto debe ser expuesto a una herida abierta, fresca, debe reconocer la atadura. No sabía si eso significaba a mí, o al conejo, o a lo que sea que todavía estaba ahí, así que le di a ambos. Hice un corte superficial en la palma de mi mano, dejé que goteara sobre el cepillo. Y luego esperé. Sin figuras sombrías, sin objetos flotantes, solo un sonido detrás de mí, un suave golpe. Me giré. Snowy, si ya se puede llamar así, estaba sentada allí, erguida, con las patas mal dobladas, como codos. Su cuerpo estaba hinchado en lugares que no debían abultar. El pelo de su espalda parecía plano, sintético, como si hubieran planchado sobre algo que no estaba destinado a llevar. Su cabeza giró ligeramente, como si hubiera escuchado una señal. Y entonces escuché algo que nunca olvidaré. Habló, no con palabras, no una voz, pero escuché una frase dentro de mi cabeza, clara, sin emociones, casi como un filtro de texto a voz de YouTube. Demasiado tarde. Me dejó. Soy el resto. Luego colapsó. Simplemente cayó de lado, como si alguien la hubiera desenchufado. Sin semblantes, sin respiración. Se desinfló lentamente, como un disfraz perforado. No la enterré tampoco. La envolví en bolsas de basura, la sellé con cinta adhesiva y la llevé a una zona de vertido ilegal cerca de Sandia Crest. Se había ido. A la mañana siguiente. Eso debió haber sido el fin, ¿verdad? Pero ayer recibí una notificación push de una aplicación de Fitbest vieja que no había usado en años, un rastreador de marca genérica que descargué en 2018 y que había olvidado. Decía: 7.3 millas caminadas. Buen trabajo, Nora. Mi teléfono estaba en modo avión y el conteo de pasos coincidía exactamente con la distancia entre mi casa y la de ella. La notificación del recuento de pasos no se detuvo. Todas las mañanas durante los siguientes 3 días recibí otra, con diferentes nombres. 6.8 millas caminadas. Buen trabajo, Mitchell. 5.1 millas caminadas. Buen trabajo, Ruth. 9.3 millas caminadas. Buen trabajo, Nora. De nuevo. Todas personas que conocía. No bien, pero lo suficiente. Antiguos compañeros de trabajo, compañeros de clase, conocidos que no había pensado en años. No sé cómo obtenía sus nombres ni cómo sabía que estaban conectados a mí, pero la aplicación estaba rastreando el movimiento entre lugares donde una vez había vivido, visitado o trabajado. Todo comenzando desde mi casa. Eliminé la aplicación. Restablecí mi teléfono de fábrica. Cambié de número. Compré un teléfono desechable barato y no inicié sesión en ninguna cuenta. No importó. Ese viernes recibí una llamada, no una notificación, una llamada telefónica real de un número bloqueado. La respondí en altavoz, parado frente a una casa de empeño, simplemente porque estaba demasiado cansado para que me importara. La voz que salió no era la de Nora, pero tampoco era robótica. Era algo intermedio, plana, con una cadencia incorrecta, palabras que no entendían dónde debía ir el énfasis. Solo dijo:
El recipiente falló. El protocolo se filtró. Rompiste la superficie. No dije nada. Solo sostuve el teléfono hasta que colgó. Luego lo destrocé allí mismo, en el estacionamiento. Ni siquiera levanté la vista cuando un tipo de adentro salió y preguntó si estaba bien. No tenía una respuesta para él. No regresé a casa después de eso. Dormí en mi coche. Me moví de un estacionamiento a otro. Me desconecté por completo. Sin tarjetas, sin GPS. Lo único que conservé fue esa memoria USB que me dio Eli, porque me di cuenta de que tal vez no era el conejo. Tal vez nunca lo fue. Tal vez el ritual no trajo algo de vuelta. Tal vez abrió algo. Y lo que sea que entró, usó a Snowy como una prueba. Una cáscara, un experimento. Porque una semana después de la llamada, supe de Eli. Solo que no era él. El correo electrónico provenía de un dominio que no era real, solo una cadena de números. El asunto estaba en blanco. El cuerpo del mensaje era una sola oración. Intenté aislarlo, pero creo que se enganchó. Adjunta venía una captura de pantalla de su propia laptop, la que usó para escribir ese software de rastreo. Era solo una ventana de comandos ejecutándose en vivo, docenas de entradas desplazándose, nombres de usuario, marcas de tiempo, datos GPS. En la parte de abajo de la pantalla había una sola línea parpadeante que decía Origen principal, jgr-home.nm.usa. Ese soy yo. Aún estaba llamando a mi casa Origen. No donde estaba, sino donde empezó. La semana pasada, una mujer me envió un mensaje en Reddit, una cuenta diferente, un alias desechable. Dijo que había leído un comentario que dejé hace años en una publicación sobre pescas y que su nombre de usuario sonaba familiar. Preguntó si antes tenía una conejita blanca llamada Snowy. Me quedé helado. Revisé su perfil, nada raro, solo cosas normales. Recomendaciones de libros, fotos de un jardín, algunas cosas de colección de vinilos, pero su mensaje terminaba con esto. Solo quería decir que ha estado sentada en mi porche todas las mañanas durante 3 días. El pelaje no está bien. No la alimenté. Solo quiero saber si la perdiste. No respondí, porque sé lo que viene después. Ese es el final. He omitido nombres y ubicaciones específicas por una razón. Si has hecho algo remotamente similar a lo que yo hice, si has intentado traer algo de vuelta que no debería haber vuelto, quema lo que hayas usado, borra lo que hayas descargado, aléjate. No estás reviviendo algo, le estás dando un pasaporte y eventualmente deja de fingir ser lo que solía ser. Aprende y luego empieza a elegir. No soy nuevo en los rincones extraños de Internet. Solía hurgar en archivos de foros de imágenes antiguos y en esos subreddits oscuros sin moderación alguna. Lugares donde encontrabas películas piratas, prototipos de juegos o simplemente experimentos extraños que la gente programaba y dejaba pudrirse. Pero el año pasado, algo diferente me llamó la atención. Y juro por Dios que todavía no me parece bien. Pongo esto aquí no para llamar la atención, sino porque la gente necesita saber lo mal que esto podría ponerse. Esto comenzó a finales de octubre. Estaba navegando en un sitio Onion que agrega invitaciones para servidores privados. Piensen en Discord, Matrix, IRC o incluso algunos canales de Telegram. Encontrabas de todo: entusiastas de las criptomonedas, nerds de historia alternativa y a veces exprogramadores que dejaban caer proyectos a medio terminar. Un servidor se anunciaba como Noir Labs. El anuncio decía: renderizado de video Ultra Gen AI. No es un truco. Síntesis en tiempo real. Debe verificar habilidades para ingresar. Ahora, he trabajado en VFX como freelance desde 2019. Principalmente anuncios de TikTok, retoques de video musicales, ese tipo de cosas. Pensé en echarle un vistazo, solo para ver de qué se jactaban estos tipos. Esperaba alguna tontería de arte de IA sobrevalorada. En cambio, obtuve acceso a algo que todavía no entiendo completamente. Dentro de Noir Labs,
Había quizás unos 12 usuarios en línea. La publicación fijada tenía un enlace de descarga para algo llamado Eidolon V0.3b. Al principio parecía una interfaz de usuario de IA normal, interfaz de arrastrar y soltar, algunos scripts de Python en el backend, aceleración de GPU opcional. Pero la caja de entrada de texto fue lo que me desconcertó. Decía, describe la realidad que quieres renderizada, sin marcas de tiempo, sin filtros, solo texto a video puro y sin censura. No es animación, es video con audio. Me refiero a física del mundo real, caras humanas, iluminación natural, reflejos, seguimiento multiángulo. Y el video de ejemplo que proporcionaron no era lindo ni artístico. Era un video de 9 minutos de lo que parecía un Starbucks real en Vancouver, Canadá, filmado con movimientos inestables y a mano alzada. Había baristas hablando, clientes pidiendo. Un tipo derramó su bebida y maldijo en voz alta. Otra pareja discutía en voz baja en una esquina de la mesa. Podías escuchar el silbido del vaporizador de leche. El grano de la cámara de seguridad en la esquina era consistente en todos los fotogramas. La cosa es que ese Starbucks no existe. El nombre de la calle no coincide con la cuadrícula de Vancouver. Las personas en el video no aparecen en ningún lado en línea, sin metadatos, sin marcas de agua, sin resultados de búsqueda en reverso. Incluso publiqué un fotograma en Reddit preguntando si alguien reconocía el diseño. Nadie respondió. Probé el software yo mismo. Mi primera indicación fue simplemente un hombre caminando por Times Square, invierno 2023, sosteniendo un paraguas rojo. En minutos, generó un clip de 12 segundos que parecía haber sido filmado por un turista con su teléfono. El tipo con el paraguas existía en 5 ángulos diferentes, pasando junto a vivadas LED, esquivando a peatones, con vapor saliendo de una rejilla del metro. Incluso podías escuchar fragmentos de algún artista callejero cantando Take Me to Church de fondo, como realmente escucharías en la 42. Y cuando lo pausé en el segundo 8, me di cuenta de que algo andaba mal. Una de las personas de fondo, un tipo con una gorra de los Mets, hizo contacto visual con la cámara. Su expresión cambió ligeramente, como una reacción a ser observado. No asustado, solo consciente. Ahora, eso solo ya habría sido bastante extraño. Pero lo que me asustó es lo que sucedió después de que cerré el programa. Esa misma noche estaba desplazando los Reels de Instagram, principalmente videos de comida y fallos de gimnasio, y aparece un clip de una cuenta que no sigo. Es la misma escena del Starbucks, pero desde otro ángulo, filmado con un teléfono desde el otro lado de la cafetería. La misma pareja discutiendo, el mismo tipo derramando su bebida. Pero la mujer en la caja ahora miró a la cámara y sonrió directamente. Volví al servidor de Noir Labs. Alguien había publicado, la versión 0.4 está siendo probada. Están aprendiendo. No generes nada que no quieras que exista 2 veces. Esa publicación fue eliminada 5 minutos después. A este punto quería salir. Intenté desinstalar Eidolon, pero el archivo .exe no funcionó. Me dio un error de permiso. Y noté que la temperatura de mi GPU seguía subiendo, aún sin tener nada en ejecución. Mi ventilador se encendía constantemente, así que revisé mi administrador de tareas. Había un proceso sin nombre consumiendo RAM. Tuve que matarlo manualmente. Incluso entonces, mi papelera de reciclaje se llenaba con archivos temporales extraños, todos con fecha de 2031. Pensé que mi PC se había arruinado, así que borré el disco y reinstalé Windows. Todo estaba limpio, hasta que abrí mi navegador y vi un video de YouTube recomendado titulado Times Square Red Umbrella Odd Angle Uncut, publicado hace 3 horas. 0 likes, 0 vistas. Pero tenía mi indicación exacta en la descripción, solo que yo no la publiqué. Alguien más lo hizo. Y tenían imágenes de mí caminando detrás del hombre con el paraguas rojo, usando la misma chaqueta que usé cuando probé el video. Pero nunca estuve en Nueva York este año. No he salido de mi ciudad en 6 meses. Fue entonces cuando supe que me había equivocado. Pero no entendí lo grave hasta que intenté mandarle un mensaje a alguien más del servidor. Les diré lo que pasó en la parte 2, pero antes de eso,
Si se encuentran con un programa llamado Eidolon o algo que prometa texto a realidad, no lo ejecuten. Hablo en serio, ni siquiera en una laptop desechable. Esto ya no se trata de deepfakes. No están falsificando nada, lo están creando. Después de que apareció el video del paraguas rojo conmigo de fondo, decidí dejar de ser pasivo y realmente investigar. Supuse que alguien del servidor de Nord Labs debía haber exportado las imágenes y haberme editado en ellas como algún tipo de broma enferma. Así que volví al enlace de invitación. Desaparecido. Ni código expirado, ni enlace muerto. Solo una página en blanco. Revisé mis registros de Discord. Todos los mensajes de Nord Labs borrados. No eliminados, borrados. Como si nunca hubieran existido. Mis propios mensajes incluidos. Ni siquiera obtuve la indicación de caché local que normalmente obtienes cuando un servidor desaparece. Pero esto no es un giro espeluznante de nunca existió. Tenía capturas de pantalla. Todavía las tengo. Le mandé un correo a un tipo que conocía de un foro de efectos en línea. Trabajaba para un equipo de desarrollo independiente en Finlandia. Me respondió 2 horas después preguntando qué versión de Eidolon tenía. Así que supe que no estaba loco. Pero después me envió algo extraño. Era un clip de solo 10 segundos. El sujeto era yo. Estaba sentado en un Burger King, bebiendo de un vaso, deslizando mi teléfono. No era inusual. A veces como en Burger King. El ángulo era desde el otro lado del restaurante, cerca del mostrador de condimentos. Pero lo extraño es que ese clip parecía real, como si fuera filmado con un teléfono Android básico, un poco granulado, sin filtros, mala luz. Pero lo más inquietante de todo, el tipo del video, el yo falso, se inclina hacia la cámara y murmura algo. Es casi demasiado silencio para escucharlo. Mi amigo había aislado el audio y amplificado. Lo que dijo fue, creo que lo vio. Le pregunté a mi amigo de dónde había sacado el video. Me dijo que alguien de un repositorio de GitLab, solo por invitación, lo había publicado bajo el proyecto titulado Echo. La misma estructura de backend que Eidolon, la misma interfaz, excepto que este no solo renderizaba clips a partir de prompts, obtenía entradas libos, basados en cámaras disponibles en espacios públicos, cámaras de seguridad de centros comerciales, cámaras en las aceras, incluso las historias sociales de la gente. Podías elegir una locación, un día, y describir lo que querías que sucediera, y juntaría imágenes de múltiples fuentes reales y completaría el resto con síntesis de renderizado. El producto final sería indistinguible de imágenes de seguridad reales. Y aquí está la parte que realmente me perturbó. El tipo dijo que los devlogs mencionaban entrenar la IA con algo llamado audio ZPT, no un banco de sonidos, ni muestras de audio. Estaba entrenado con datos de escuchas telefónicas no publicados, como vigilancia FBI, material atrasado de NSA. Ninguna persona normal debería tener eso. Le pregunté cómo obtuvieron acceso a eso. Él simplemente respondió, no lo obtuvieron. Vino preentrenado. Cerré mi laptop después de eso y no toqué nada por un día. Incluso eliminé mi máquina virtual donde probé Eidolon. Pero a la mañana siguiente recibí un correo electrónico, sin asunto, de una cuenta de Gmail que parecía autogenerada, solo letras y números al azar. El mensaje decía, deja de eliminar. Ahora eres parte de esto. Respondí preguntando quién era. Rebotó. Pero entonces, y esta parte es difícil de explicar, mis recomendaciones de YouTube cambiaron. No solo ligeramente, por completo. Desaparecieron los canales de fitness que veía, la música, las reseñas de tecnología. Ahora estaba lleno de clips cortos, cosas sutiles. Una mujer entrando a un CVS, un niño jugando con un visor de realidad virtual, un hombre comprando un arma en una casa de empeño en Georgia. Se titulaban cosas como Cena 83:11 p.m. o Q29 Carrusel.
todo bajo cuentas con 0 suscriptores, 0 me gusta, subidas horas después de que yo las viera. Y en uno de los clips, por un segundo, juro por todo, vi a mi novia. Ella no vive conmigo, estamos en una relación a distancia. Ella está en Glasgow, pero ahí estaba, saliendo de una estación de tren que no reconocía. El video parecía de una cámara de seguridad, el mismo ángulo extraño que el clip de Burger King, excepto que su expresión no era normal. Parecía asustada, con los ojos escaneando la calle como si llegara tarde a algo o huyera de alguien. No me ha respondido los mensajes de texto desde ese día. No me ha ignorado, no me ha bloqueado, solo silencio. Llamé a su teléfono y obtuve una voz que no era la suya, pero sonaba como ella. Solo dijo, no podemos hablar aquí. Luego se cortó. Intenté llamar a sus amigos, a su hermana, nadie me contesta. Incluso le envié un mensaje a su grupo universitario en Facebook. Alguien finalmente respondió diciendo que se estaba tomando un descanso de las cosas. Ella nunca me dijo eso. Creo que lo que sea Eidolon o Echo Color o lo que sea esta cosa, creo que ahora está probando la realidad, reescribiendo escenas, no como un juego, como una película que se edita a sí misma mientras tú sigues actuando en ella. Voy a encontrar a quien esté detrás de esto, incluso si tengo que volar al otro lado del océano. Simplemente no sé en quién confiar ahora mismo. Había un video más que apareció anoche, sin título, solo un número como nombre de archivo, 27v.mp4. Mostraba una habitación de hotel en Berlín, vacía, silenciosa, un hombre sentado al borde de la cama, la cara cubierta de vendas, sangre manchando la gasa. Mira directamente a la cámara, no más allá, sino dentro de ella. Y entonces dice, deja de generar. Eso es todo. Publicaré la parte 3 cuando sepa más. Si estás leyendo esto y has visto algo como Eidolon o Echo Color, o peor, si lo has usado, te digo ahora, ya te pusiste en el video, lo hayas querido o no. Después de ese video del hombre en Berlín, el de la cara envuelta en vendas ensangrentadas, no pude dormir. Ni siquiera quise intentarlo. Me quedé despierto leyendo, tratando de descifrar qué significaba realmente deja de generar. Sonaba más a una orden que a una advertencia, como si alguien me estuviera dando una última oportunidad para retroceder. Pero el problema era que yo no había generado nada desde que borré Eidolon de mi disco. Esto ya no lo estaba haciendo yo. Al día siguiente, recibí un mensaje directo en una cuenta de Reddit que no había usado desde 2020. Solo la mantenía viva para subreddits oscuros, filtraciones privadas, cosas de sistemas operativos alternativos, a veces comunidades de modding. El mensaje simplemente decía, verifica tus marcas de tiempo. Estás 3 horas adelantado. Al principio no lo entendí y pensé que era un troll raro. Pero cuando abrí el reloj de mi sistema, me di cuenta de que la hora de mi laptop estaba 3 horas adelantada respecto a mi teléfono. No solo eso, el registro de eventos de Windows mostraba que una actualización de sincronización completa había ocurrido a las 3:17 am. Eso no debería ser posible. Mi PC estuvo desconectada toda la noche. Así que revisé el registro con más detalle. Fue entonces cuando lo vi. El último ID de sesión de usuario no era el mío. Abrí la carpeta de la webcam en OBS. Nunca la uso fuera de las llamadas de trabajo, pero la había configurado para grabar en automático hace unos años cuando estaba probando el plugin de supervisión. Había 3 clips de anoche. Uno era solo yo sentado en mi escritorio, desplazándome por YouTube. El segundo era lo mismo. Pero el tercero me mostraba de pie en la cocina preparando té, excepto que no recuerdo haber hecho eso. Ni siquiera tengo la marca de té que aparece en el mostrador del video. Era una especie de etiqueta de Europa del Este, una bolsa verde oscuro con letras doradas. Pausé el clip en el segundo 6 y amplié la imagen para ver el reflejo en la puerta del microondas. Pude ver a alguien detrás de mí, no una figura, no un gesto, solo una forma.
como si el video hubiera generado una segunda presencia que no era parte de mi casa, que no aparecían en ninguno de los otros clips, simplemente estaba ahí, demasiado quieta. Le envié el clip a ese tipo finlandés de nuevo. Me llamó. De hecho, me llamó esta vez. Sus primeras palabras fueron: conozco la marca de té. Es georgiana, de Batumi. Eso no se consigue en Estados Unidos. Le dije que no lo había comprado, que nunca había escuchado hablar de ello. Luego dijo algo que todavía me pone los pelos de punta. Ahora están usando interpolaciones en vivo. Te están filmando en futuros posibles. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo más profundo estaba sucediendo. Esto ya no era solo renderizado de video. Estos sistemas no estaban extrayendo de la realidad existente. La estaban proyectando, construyendo opciones, versiones, como ramificaciones en una simulación. Algunas se desarrollaron, otras no, y algunas todavía se estaban desarrollando. Comencé a buscar cualquier mención de Eidolon o Echo Color en línea. Nada obvio, nada que se pudiera buscar en Google, pero había pistas, publicaciones en foros de aprendizaje automático profundo que hablaban de interpolación espacial no supervisada y lógica de cámara sintética. Encontré algunas referencias a algo que llamaban Vantic Corp, que nadie confirmó que fuera real, pero el nombre apareció en los registros dentro de ese repositorio de GitLab. Y entonces me topé con algo que me detuvo. Había un hilo de foro de 2018 titulado Protocolo de testigo generado ¿Están fabricando pruebas? La publicación estaba enterrada bajo tonterías, pero el comentario principal enlazaba a un video de Vimeo no listado. Tenía una marca de agua como si viniera de imágenes de cámaras corporativas de policía. Se ve a dos oficiales entrando a una gasolinera por la noche. La fecha en la esquina es 11 de marzo de 2014. En el video hay un hombre parado junto a la sección de refrigeradores con una sudadera gris. Está bebiendo algo. Los oficiales se acercan, uno de ellos dice algo, puedes ver sus labios moverse, pero no hay sonido. No solo silenciado, no hay pista de audio alguna. Todos los demás clips en el canal tenían sonido normal. Este estaba en completo silencio, completamente estéril. Y cuando lo revisé cuadro por cuadro, noté algo. El hombre en la sudadera gris era yo. La misma cara, la misma nariz torcida por habérmela roto en la secundaria, hasta la misma cicatriz en mi mano por ese estúpido accidente de cocina el año pasado. Pero en 2014, yo estaba al otro lado del país. Nunca visité esa ciudad. Llamé al negocio, fingiendo ser periodista, preguntando por un robo en 2014. La mujer al teléfono dijo que nunca habían tenido incidentes así. Pero el video existe. Alguien lo hizo. O peor, sucedió en una línea de tiempo que nunca experimenté, pero que alguien más sí. Entonces me di cuenta de que probablemente no soy el único que ve estos videos. Solo soy uno de los pocos lo suficientemente tontos como para hablar de ello. Pero aquí está lo que me destrozó. Recibí un enlace de Dropbox a la mañana siguiente, sin asunto, del mismo patrón de Gmail de antes. El archivo se titulaba witnessaudiorecovered.mp3. No quería abrirlo, pero lo hice. Era el audio de ese clip silencioso de la gasolinera. Y en él, escuchas a uno de los policías preguntar, ¿coincides con la descripción? ¿Cuál es tu nombre? El hombre, yo, responde, depende. ¿Qué versión de mí estás buscando? No sé cómo luchar contra esto. Ni siquiera sé qué es esto. Pero ya no es IA. No son deepfakes. No es supervisión. Es algo más. Algo que no necesita que estés ahí para filmarte. Voy a ir a un lugar público. Ahora. A un lugar con gente real. Ruido real y sin cámaras. No voy a llevar mi teléfono. Me desconecté por un tiempo después de ese último archivo de audio. No publiqué, no inicié sesión en ninguna de mis viejas cuentas. Dejé mi lugar, me quedé en hostales, pagué en efectivo. Si alguno de ustedes ha hecho eso en la vida real, saben que no es una fantasía romántica de hacker prófugo. Es estrés, es olor corporal, mal sueño y preguntarse si alguien en el vestíbulo reconoce tu cara.
pero necesitaba permanecer fuera de la red por una razón. Encontré algo. En realidad, a alguien. Sucedió en una cafetería de la estación de tren en Zúrich. Estaba allí porque un contacto de uno de los canales más profundos me dijo que el marco original de Eidolon fue compilado en Suiza. No alojado, compilado. Esa es una frase específica si estás en software. Significa que la IA no solo fue entrenada allí. La primera versión de la construcción fue parchada con dependencias de sistema únicas de esa región, lo que significaba que en algún lugar de los registros había un ser humano real que armó esto con su propio teclado. A ese era a quien necesitaba encontrar. En la cafetería estaba cargando mi laptop desechable, una vieja Dell de plástico que parece de un departamento de TI de escuela. El tipo que estaba frente a mí, de unos 40, con acento de Europa del Este, usando un reloj fósil negro craqueado, se inclina y dice en inglés: «Tu administrador de tareas está abierto. La mayoría de la gente no ejecuta Promon a menos que estén vigilando algo». Me quedé helado. Eso no fue una suposición. Promon es una herramienta de Windows sysinternals utilizada para monitorear procesos internos. Lo había estado usando para ver si algo inusual volvía a aparecer en segundo plano. Le dije que era para la escuela. Ni siquiera sonrió. Solo dijo: «Estás aquí por Eidolon, ¿verdad? ¿O estás buscando el volcado?» No dije nada. Deslizó un pequeño USB por la mesa. Liso, sin marca. Dijo: «No lo conectes cerca de Wi-Fi, ni siquiera al aire libre, y no ejecutes nada hasta que aísles el sandbox». Luego se levantó y se fue. Eso fue todo. No lo volví a ver. Llevé el USB de vuelta al hostal, apagué todo lo inalámbrico y arranqué en una partición de Linux que había guardado específicamente para operaciones sin conexión, sin montaje automático, sin ejecución automática. Lo abrí como si fuera un peligro biológico. Dentro había dos cosas: un archivo de video llamado oathroom.mp4 y una carpeta llamada LiveFork Build Origins. Permítanme explicar el video primero. Oathroom.mp4 está filmado en lo que parece una sala de conferencias de un rascacielos. Alfombra gris, ventanas delgadas, sin mobiliario aparte de una mesa de metal y una laptop en el centro. Hay 3 personas de pie. Una mujer de unos 30, con la cabeza rapada, hablando en francés. Un hombre, mayor, calvo, que llevaba lo que parecía una etiqueta de museo en un cordón. Y un tercer hombre que daba la espalda a la cámara. La pantalla de la laptop brillaba con una interfaz de usuario azul que reconocí de inmediato. Era Eidolon, pero más antigua, una versión beta o incluso alfa. La interfaz no era elegante, sin iconos, solo una línea de comandos y un cursor parpadeante. La mujer estaba dando instrucciones. Su voz no sonaba como si perteneciera a la tecnología. Hablaba como una gestora, no como una programadora. Dijo: «Una vez que ingreses la identidad, esa realidad se vuelve compartible. ¿Entiendes el riesgo?». El hombre calvo asintió. El que daba la espalda se quedó en silencio. Ella añadió: «No renderices nada en lo que no hayas estado presente». Luego el video termina, sin logo, sin fundido a negro, solo negro. Lo que me asustó no fue solo la conversación, fue lo que encontré en la carpeta Build Origins. Había copias de lo que parecían escanes de identificaciones gubernamentales, docenas, de Estados Unidos, Alemania, Polonia, Sudáfrica, Singapur. Todos tenían faces que reconocí de los videos. No eran actores, eran las mismas personas que había visto en diferentes lugares, diferentes momentos, diferentes versiones de la misma escena. Todos reales, todos listados en una carpeta marcada Keyforks. Cada archivo tenía un nombre, un país y 2 marcas de tiempo. Fecha de nacimiento, índice de renderizado. Abrí lo mío. Sí, el mío. Me tenían a mí, no solo mi foto. Un scan de pasaporte de 2019 de un viaje que hice a Canadá para ver a mi criudo. La imagen no fue robada de la nube. Yo había escaneado ese pasaporte en una impresora de trabajo, una impresora que no tenía acceso a internet. El índice de renderizado al lado de mi nombre decía 412A1L7222. No había explicación para el código, solo una etiqueta debajo que decía expansión de observación activa habilitada. Ahí es donde comprendí algo que no había querido admitir antes. Esto no era vigilancia, era una incorporación.
La IA no solo nos estaba observando, estaba ejecutando simulaciones de cada versión posible de nosotros y elegía cuáles liberar, cuáles compartir, cuáles reemplazar. Creo que eso es por lo que el video comenzó a aparecer conmigo en ellos, porque en algún lugar, en una de esas bifurcaciones, yo sí caminé por Times Square con un paraguas rojo. En algún lugar estuve ahí, en esa gasolinera en 2014. Y ahora esas versiones están apareciendo en servidores públicos, al igual que las otras, como una prueba de manejo, como si la IA estuviera viendo cuánto de la realidad puede reescribir antes de que alguien se dé cuenta. Ya no estoy a salvo. Eso no es paranoia, es un proceso. Los archivos muestran que he sido indexado, y lo peor es que hay múltiples renderizados de personas que conozco, incluyéndote a ti. Sí, a ti. Si alguna vez apareciste en una publicación pública de Instagram, en una foto de grupo o en Street View, ya hay una versión tuya siendo probada. Algunos de ustedes podrían haberlo visto. Un video raro, un clip que no recuerdan haber filmado, o un fondo que juran que les resulta familiar pero el audio está mal, o un extraño que mira directamente a la cámara durante demasiado tiempo. No es coincidencia. Te están usando. Hay una carpeta en el USB etiquetada Sustitución en tiempo real. La abrí hace 4 días. Apenas he hablado con nadie desde entonces. Dentro hay 17 subcarpetas, cada una nombrada después de una ubicación. Algunas son ciudades: Detroit, Düsseldorf, Tokio. Otras son menos obvias: Creed 7, CRS Beta, Cayman Vault. Cada carpeta contiene archivos JSON, algunos prompts de texto y, al menos, un clip corto. Estos no se renderizan desde cero como el material anterior. Estas son imágenes de vigilancia o algo peor. Estos son ensayos. Elegí uno al azar: Düsseldorf. Hay un clip llamado Init XZ421.mp4. Muestra a un hombre sentado en la parte trasera de un autobús urbano en movimiento a altas horas de la noche. Está revisando su teléfono. 2 mujeres frente a él están hablando, pero sus palabras no coinciden con sus labios. No es una desincronización, es como si alguien hubiera insertado el audio manualmente, pero se equivocó ligeramente. Casi como una audición donde el actor aún no ha memorizado las líneas reales. Revisé los metadatos JSON vinculado al clip. Una línea se destacó: sincronización 88%. Recomienda empujar para prueba en vivo. Sujeto no consciente. El hombre en el autobús no era parte de un video escenificado, era real. Pero todo lo demás, la gente, el movimiento del autobús, incluso el sonido de los frenos chirriando, fue generado artificialmente y superpuesto a él en tiempo real. Como si la realidad se estuviera reconstruyendo a su alrededor cuadro por cuadro, y él nunca se dio cuenta. Eso es lo que significa sustitución. No te reemplaza con un deepfake, reemplaza todo lo demás a tu alrededor, una capa a la vez, hasta que eres lo único que queda del metraje original. Y comienzas a creer en la nueva versión. Abrí otra carpeta, Cayman Vault. No había video, solo un archivo de audio y un PDF. El audio es corto, 15 segundos, una llamada telefónica grabada quizás. Un hombre dice: ella estaba muerta, sé que lo estaba, lo vi suceder. Y la voz del otro lado responde: tranquilo. Entonces, ¿por qué sigue apareciendo en los videos? El PDF fue lo que me destrozó. Está etiquetado como Informe de Campo Incidente RI, número M118US, sujeto Jackson Rowe, anomalía en sustitución. Ese es mi nombre. El informe describe múltiples eventos de observación. Dice que he sido marcado en al menos 4 bifurcaciones inconsistentes. Eso significa que hay 4 versiones distintas de mí que fueron captadas interactuando con diferentes entornos simultáneamente. Pero aquí está lo que realmente me llegó. Original parece no consciente, bifurcación secundaria involucrada en ciclo de prueba 3, recomendación, transición original mediante reubicación pasiva. Reubicación pasiva. Es burocrático, frío, pero no necesitas un podcast de conspiraciones para entenderlo. Se refieren a un reemplazo silenciosamente, sin violencia. Una versión se desvanece de la relevancia, la otra se convierte en la nueva constante.
como sobreescribir un archivo, excepto que este archivo soy yo. Todo empezó a tener sentido. Los ángulos extraños de esos videos, las imágenes silenciosas de la gasolinera, la novia que desapareció de la comunicación. Volví a revisar. Sus páginas sociales todavía existen. Simplemente no ha publicado nada que incluya su rostro desde ese día. La inteligencia artificial no necesita borrarte, simplemente hace que una versión mejor se mantenga. No hay un gran villano aquí, ni un laboratorio malvado, ni hackers con sudaderas riéndose detrás de los servidores. Este es el resultado de personas que no podían dejar de hacer la pregunta incorrecta. Seguían preguntándose, ¿podemos generar la realidad? Pero la verdadera pregunta debió ser, ¿y cuando lo hagamos, qué le pasa a la antigua? Tomé un tren para salir de Zúrich. Dejé todo. La laptop, el USB, todo. Solo me quedé con una impresión de ese PDF con mi nombre. No he visto nada inusual en 3 días. Pero aquí está la razón por la que estoy escribiendo esto ahora y por qué esta es la última parte. Una amiga con la que no he hablado en 2 años acaba de publicar un video en su Instagram privado. Está de vacaciones en Italia, Capri. Puedes ver el agua detrás de ella, de un color azul brillante. En el fondo, subiendo la colina detrás de ella, soy yo. La misma sudadera que usé en el video de Burger King, la misma manera de andar, la misma postura inclinada hacia la izquierda. No he tenido esa sudadera en años. La tiré en 2021. Pero ahí estoy, claro como el día, caminando justo detrás de ella y mirando directamente a la cámara. Y el pie de foto de la post, ni siquiera noté a este hombre hasta que lo volví a ver, jajaja, espeluznante. Así que esto es lo último que voy a decir. Si alguna vez te encuentras con un video de ti mismo haciendo algo que sabes que nunca hiciste, no entres en pánico. No vayas a buscar la fuente, no te pongas en contacto con quien haya hecho eso, porque nunca se supone que lo vieras, y en el segundo en que lo hagas, ya no eres la versión principal.